Buenos días, vamos a hablar sobre ultrasonografía del hombro. El objetivo de esta charla estará encaminado a revisar la técnica y los hallazgos ecográficos fundamentales y vamos a ver también algo de la exploración clínica del manguito de los rotadores. El manguito rotador tiene tres funciones principales: rotar el húmero respecto a la cápsula, estabilizar la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea y proporcionar equilibrio muscular. Y los arcos de movilidad son muy amplios. Tenemos flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, externa, elevación y descenso del hombro, anteversión y retroversión. Y como ustedes se podrán imaginar, con este arco de movilidad tan amplio, también así la exploración de provocación del hombro también es muy amplia, y solamente les menciono aquí algunos de los exámenes clínicos o de los más comunes que vamos a revisar en esta charla: Hawkins, prueba de Speed, prueba del supraespinoso, prueba del subescapular y rotación externa del infraespinoso. El hombro doloroso afecta aproximadamente al 25% de la población, y para que tengan una idea, es causa de motivo de la consulta en aproximadamente el 30% en hospitales de traumatología. Definimos al hombro doloroso crónico aquel que se presenta por más de 6 meses. Dentro de la etiología están las alteraciones musculotendinosas, como la rotura del manguito rotador, la tendinopatía, luxaciones del bíceps, bursitis y pinzamientos. Las enfermedades del tejido conjuntivo también son parte de la etiología. La osteoartritis glenohumeral y probablemente la artritis reumatoide son las que más vemos como causa de alteración del manguito rotador en estos temas. Y la patología de la articulación glenohumeral, es decir, las partes óseas, sin duda el traumatismo es la causa número 1. También tenemos los factores de la edad. En aquellos pacientes que son menores de 40 años, la inestabilidad está más relacionada con la tendinopatía del manguito rotador. Y con pacientes que superan los 40 años, está más relacionado el hombro doloroso con las enfermedades crónico-degenerativas, como la capsulitis adhesiva, enfermedades del tejido conjuntivo y osteoartritis. Las ocupaciones y actividades recreativas también son parte del hombro doloroso. No es lo mismo atender a un paciente que trabaja en oficina, aquel que tiene actividades vigorosas como los obreros y deportistas, que sobre todo los que hacen pesas, que de acuerdo a estas actividades que desarrollan tienen más riesgo de presentar un hombro doloroso. Veamos ahora algo del tendón del bíceps. Su cabeza corta se inserta en el vértice, aquí me adelanté, en el vértice del proceso coracoides, y la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la cápsula, y nos ayuda a realizar la flexión y supinación del antebrazo. ¿Cómo explora la alteración de este tendón el clínico? Hay varias exploraciones, les voy a presentar solamente una o dos. Es la exploración de Yegarson. El clínico coloca al paciente así, en esta posición, y le pide que haga una rotación interna de su brazo. Mientras hace eso, ala el codo hacia abajo, y si hay alguna alteración del manguito, va a decir, del tendón del bíceps, va a decir el paciente que siente que se le luxa el hombro. Entonces esta es una prueba que es positiva para alteración del tendón del bíceps. Como la exploramos nosotros, colocamos al paciente en una posición sentado cómodamente, le pedimos que haga una flexión de 90 a 45 grados y colocamos el transductor directo sobre la región anterior del hombro para buscar nuestras referencias anatómicas. El troquín y el troquíter son nuestras referencias óseas en esta exploración, y en medio del troquín y troquíter corre, pues ahora sí que la corredera bicipital, por arriba el tendón del bíceps, y por arriba del tendón del bíceps el ligamento transverso, músculo deltoides y tejido celular subcutáneo. Y lo mismo en el corte transversal, como lo estamos viendo en esta fotografía. Ahí vamos a identificar
la parte longitudinal del tendón hasta la unión miotendinosa. Otra forma de explorar el bíceps por el área clínica es la exploración de SPEED. Vamos a pedirle al paciente que haga una extensión de su brazo con supinación y le vamos a solicitar que haga su brazo hacia arriba y a contrafuerza vamos a detenerla colocando en la mano contralateral del explorador sobre la corredera bicipital. Cuando hace una contrafuerza, el paciente expresa dolor en caso de que haya alteración del tendón del bíceps sobre la corredera. Ahí tienen la exploración. Ahí está haciendo la contrafuerza, ahí está haciendo la contrafuerza, y si hay alteración, ahí justo va a expresar dolor el paciente. Muy bien, ahora veamos cómo se hace la exploración del tendón subescapular. Clínicamente, el médico clínico le pide al paciente que haga una rotación interna máxima, como está en este video, y le va a pedir que separe la mano del cuerpo, y a contrarresistencia el médico clínico evita la separación de la mano, y si hay algún desgarro o alteración del tendón subescapular va a mostrar dolor justo en la parte anterior del hombro nuestro paciente. A esta exploración se le llama de Gerber. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Regresamos a nuestra colocación de nuestro brazo en 45 o 90 grados y le vamos a pedir al paciente que haga una rotación externa de su brazo para exponer al troquín, que es donde se inserta el subescapular, y de esta forma poderlo ver en toda su longitud, como lo están viendo en este video, y así es como lo veríamos. Gráficamente, lo que vamos a identificar son el troquín expuesto con parte de la cabeza humeral, el tendón del subescapular, la bursa subescapular, como la ven aquí, que son básicamente son espacios virtuales, no se ven en condiciones normales, a excepción de que estén irritadas, y por arriba de la bursa subescapular el deltoides. Nuestra referencia ósea, la coracoides, muy importante siempre tenerla como referencia. En el corte transversal debemos recordar que este tendón tiene 3 fibras tendinosas que las podemos ver redondeadas en el corte transversal y separadas, que podemos confundirlas fácil con desgarros intratendinosos, pero hay que tener en cuenta que este es el comportamiento normal del tendón, no así cuando estas separaciones son extensas, y ahí sí estamos ante un desgarro del tendón subescapular. Ahora veamos algo de la exploración del infraespinoso. El clínico la explora así, se llama exploración de patea, es una rotación externa en abducción del brazo, y le pide al paciente que haga el brazo hacia abajo y a contrarresistencia lo detiene. Si hay alteración del infraespinoso va a tener dolor justo en donde corre el infraespinoso y hacia la región posterior del hombro. ¿Cómo lo exploramos nosotros? Así como lo ven en esta fotografía, colocamos nuestro transductor tanto en longitudinal como transversal en la parte lateral del hombro y la parte posterior, tratando de encontrar siempre nuestras referencias, la cabeza del húmero, la cápsula articular, tenemos ahí el tendón infraespinoso y por arriba el músculo deltoides, tanto en transversal como en longitudinal. Vayamos ahora al receso glenoideo posterior. ¿Cómo exploramos el labrum? Bueno, pues le vamos a pedir a nuestro paciente, nuevamente estamos en nuestra posición de flexión y supinación del brazo en 45 grados, y le vamos a pedir que lleve la mano hacia el hombro contralateral de tal forma que podamos exponer el labrum y verlo de forma triangular, como lo estamos viendo en esta imagen, y del otro lado en una lámina iluminada en verde, y por arriba corre el tendón infraespinoso y el redondo menor. Podemos además solicitarle que regrese el brazo a una posición de 90 grados, colocándolo pues, sobre su muslo para poder ver el estudio dinámico y así identificar la relación que guarda el labrum sobre el receso glenoideo. Si hay alguna alteración o un esbozo
más de 3 milímetros, podríamos estar hablando de que hay un esbozo inadecuado de el labrum en esta exploración dinámica. Muy bien, ¿cómo explora el clínico el supraespinoso cuando sospecha que hay alteración o lesión de este tendón? Es una exploración muy interesante y muy curiosa de hacer, porque de verdad es que sí tiene una gran especificidad. Cuando está roto este tendón, el clínico hace pruebas de provocación, le pide al paciente que levante el brazo así, en esta forma como lo estamos viendo, y lo suelta. Si el paciente no es capaz de detener el brazo, significa que hay un desgarro completo del tendón supraespinoso. Y ahí lo están viendo. Simplemente el paciente tiene incapacidad para sostener el brazo. No así cuando hay un desgarro parcial del supraespinoso, el paciente es capaz de sostener el brazo e inclusive levantarlo. Pero cuando provocamos al supraespinoso, ahí al golpear el brazo, cae el brazo pero logra sostenerlo. Y a esta exploración, cuando la vemos así, estamos ante un desgarro parcial de este tendón. ¿Cómo lo exploramos nosotros? En la posición de Gras, hacemos una rotación interna y aducción total en esta posición, y cuando el paciente no puede obtener esta posición, hacemos un CRAS modificado, le pedimos que ponga la mano como si la estuviera guardando en el bolsillo posterior del pantalón, y ahí vamos a colocar nuestro transductor en la región anterior del hombro para obtener nuestras imágenes óptimas. El tendón supraespinoso, por debajo esta línea hipoecoico, que es el espesor del cartílago articular, aquí dibujada en verde, y por arriba, vean ustedes, del tendón supraespinoso hay una línea hipoecoica muy bien definida a lo largo de todo el tendón, que es la bursa subacromio subdeltoidea. Por arriba de ella está el músculo deltoides. Muy bien, ahora hablemos algo sobre el intervalo de los rotadores. Le vamos a pedir al paciente que mantenga la posición de CRAS modificada, solicitándole que el codo lo haga un poquito más hacia la región medial de la espalda para poder encajar bien el transductor oblicuamente sobre el área del supraespinoso, y de esta forma obtener estas imágenes que sean lo suficientemente anatómicas y diagnósticas para poder determinar la patología. Cuando el paciente no puede sostener esta posición por la limitación que presenta ante los desgarros que está sufriendo, le vamos a pedir que haga una flexión más cómoda a 90 grados del brazo, colocando su mano sobre la cintura, pero siempre tratando de mantener el codo lo más medial que se pueda. Y de esta forma obtener estas imágenes. Vean ustedes, podemos identificar al tendón supraespinoso, que vendría siendo esta zona, y vamos a encontrar parte del cable del intervalo rotador, que prácticamente se continúa con el ligamento coracohumeral, el cual rodea al tendón del bíceps, que es este redondo. Por aquí está todo el ligamento, y aquí vemos esta línea ecogénica muy bien definida por arriba del tendón del bíceps, y por abajo en su piso vamos a encontrar al ligamento glenohumeral, y más medialmente vamos a encontrar al subescapular. Cuando existe alteración de alguna de estas regiones anatómicas, el paciente puede sufrir de pinzamiento o inclusive de una capsulitis adhesiva, como lo muestra esta lámina, en donde vemos al ligamento coracohumeral muy ensanchado rodeando al tendón del bíceps, o estos desgarros del supraespinoso, que inclusive podemos identificar también en el subescapular cuando estos existen, y esto provoca la incapacidad de la movilización adecuada del manguito de los rotadores. La exploración dinámica para ver el pinzamiento subacromial, el clínico pues hace la prueba de NIR, y básicamente nosotros la hacemos igual, nada más que en vez de poner la mano sobre la articulación acromio-clavicular o el espacio subacromial, nosotros colocamos el transductor y básicamente lo hacemos igual que el clínico. Levantamos el brazo, y cuando existe un pinzamiento,
el paciente va a tener incapacidad de subir el brazo, se puede quedar a 30, 45 o 60 grados, o a subir a 90 grados, pero con expresión de dolor. Y ecográficamente, vamos a verlo, vamos a tratar de empatarlo con ambos videos, tanto el video donde estamos colocando la sonda, ahí le vamos a pedir al paciente que levante el brazo y cuando lo levante, en la exploración ecográfica vemos como tanto el tendón supraespinoso como el infraespinoso se meten dentro del espacio subacromial. Cuando hay pinzamiento se queda así a medias, ahí se quedaría a medias como lo estamos viendo aquí, ya no entran los tendones, el paciente expresa dolor, expresa incapacidad para mover el brazo y ahí es cuando tenemos un pinzamiento positivo. Veamos cómo exploramos la articulación acromioclavicular. Ecográficamente colocamos nuestra sonda directo sobre el área de la articulación y vamos a encontrar nuestras referencias óseas, la clavícula, el acromio, entre ellos el menisco, que prácticamente es el receso articular, como lo están viendo en esta lámina, y por arriba la cápsula articular. Aquí está en escala de grises como lo debemos de encontrar. El médico clínico prácticamente hace la misma exploración que la de NIR, pero con el brazo de frente, colocando la mano contralateral libre sobre la articulación y cuando esta crepita puede provocar dolor y se siente la crepitación en la palma de la mano del clínico. Cuando existe fuga de líquido por algún desgarro de los tendones que conforman el manguito de los rotadores, finalmente el líquido busca sus puntos en donde pueda desahogar la presión de líquido sobre el manguito de los rotadores, y una de ellas precisamente es la articulación acromioclavicular, como lo vemos en esta fotografía de un paciente que me tocó verlo en el hospital de traumatología. Recuerdo que cuando llegó era un paciente que había tenido una lesión, si no mal recuerdo, por golpe directo, y había tenido una lesión del supraespinoso ya muy crónica y había desarrollado alta celularidad por proliferación de velloides sinoviales, llegando hacia la región pectoral. Y ahí justo clínicamente podíamos tocar una especie de pseudotumor. Es el caso de otro paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Ustedes pueden ver nuestros márgenes óseos mal definidos, festoneados, una cápsula prácticamente también mal definida y al Doppler de poder angiogénesis positiva, lo que nos habla del proceso agudo de este paciente inflamatorio en una enfermedad crónica. Es el caso de otro paciente que presenta la cápsula articular muy distendida, también por la fuga de líquido por desgarro del supraespinoso. Ahora veamos el receso glenohumeral axilar. Esta exploración la hago mucho en pacientes con artritis reumatoide. Colocamos el brazo en abducción a 90 grados. Vamos a colocar nuestro eje en forma longitudinal sobre la axila y lo que queremos explorar es precisamente el cuello de la cabeza humeral. Es ahí donde vamos a encontrar la cápsula articular y cuando hay derrame, pues esta se distiende. Inclusive podemos aplicar el Doppler de poder para ver si hay proceso inflamatorio agudo de esta región. Hagamos algunos comentarios ahora sobre la valoración ecográfica de las bursas. Las bursas por lo general no son visibles, ya lo había comentado en las diapositivas anteriores, porque presentan una escasa cantidad de líquido, no más de 2 milímetros, y generalmente estas no se expresan. No así en pacientes que son deportistas y que están acostumbrados a llevar a su cuerpo a límites de resistencia, en donde la bursa puede estar distendida al doble, puede tener 3 o 4 milímetros y considerarse normal, pero esto también de acuerdo a las actividades de los pacientes. No así en el uso excesivo de la articulación, que nos puede llevar a un microtrauma por repetición y entonces causar una bursa distendida o un traumatismo directo o enfermedades metabólicas como la diabetes
o enfermedades del tejido conjuntivo como artritis reumatoide, infecciones, hemorragias o cirugías, que bajo estas condiciones es entonces cuando existe engrosamiento del revestimiento de la bolsa sinovial y hay un aumento de líquido y bajo este contexto las bursas se expresan. Y ahora con lo que les comentaba, en este caso de un tendón del supraespinoso, se puede ver la bursa normal, esta no midió más de 2 milímetros, y cuando las vemos normales es así, como esta imagen, como las vamos a encontrar. Recordar que el agujero oval comunica directamente, aquí tenemos el agujero oval de la cápsula articular, comunica directamente a la bursa subescapular y muy frecuentemente es la primera que se distiende y de ahí puede comunicarse a la subcoracoidea y a las demás bursas que componen el manguito de los rotadores, de tal forma que cuando estas son abundantes pueden llenarse prácticamente más de 2 o 3 bursas y podemos identificar estas imágenes impresionantes de los pacientes que presentan desgarros masivos del manguito rotador y estas bursas suelen identificarse muy claramente por la ecografía y desde luego afectando a más de una. Vean este video, en este paciente con artritis reumatoide de larga evolución, inclusive tenía desgarro del tendón pectoral, llenando las bursas pectorales que están aquí en esta lámina y haciendo un llenado de la bursa subacromio subdeltoidea. Hablemos ahora sobre los desgarros del manguito rotador. Bianchi y Martinoli nos regalan una clasificación que creo yo es la más usada y aquí les dejo otras referencias en donde podemos encontrar también medición de los desgarros, así que podemos hacer una combinación sobre la localización y forma del desgarro con el tamaño. Vamos a ver cómo lo expresa en esta lámina en su artículo Bianchi y Martinoli. Ellos nos dicen que hay ruptura de espesor parcial incompleta que puede estar sobre la superficie bursal o sobre la superficie articular o intratendinosa y las veríamos así como esta. Hay otras roturas que son de espesor total y estas nos dicen que se expresan cuando el espesor del tendón se ha roto y el desgarro va desde la superficie bursal hasta la superficie articular. Estos desgarros tienen la peculiaridad de irse retrayendo conforme el paciente va teniendo su actividad física cotidiana hasta que pueden convertirse en una rotura completa de ese tendón. Y una rotura completa más un desgarro de otro tendón del manguito rotador y sobre todo si sobrepasa los 3 centímetros, 4 centímetros de longitud, estaríamos hablando de una rotura masiva del manguito rotador. Y además, pues podemos medirlas y clasificarlas con mayor precisión. Les voy a presentar algunos ejemplos de lo que les acabo de mencionar. En esta lámina tenemos dos desgarros. Este en realidad no es un desgarro, pero lo coloco ahí para que puedan ustedes visualizar la situación topográfica del desgarro de superficie articular. Este más bien es el espesor del cartílago articular. Y en rojo tenemos un desgarro intrasubstancia y en amarillo tenemos un desgarro de superficie bursal. Otras dos desgarros de tendones, la clásica en forma de gota y una lineal intrasubstanciales. Al medirla podemos clasificarla. Esta me dio 2.52, pues quedarían las medianas, ya que las medianas van de 1 a 3 centímetros. Ahí está, rotura parcial intrasubstancial. Otros ejemplos de rotura parcial, pero ahora de superficie bursal. Pues pueden ustedes ver en esta imagen dos áreas hipoecoicas con centro anecoico, que se trató de dos desgarros ya en fase crónica que midieron en 0.82 y 1.22 en sus ejes más
más largos, más grandes, y con estas mediciones, bueno, podemos encajarlas entre pequeña y mediana. Aquí está la referencia bibliográfica para que puedan consultarla. Otro desgarro de superficie articular del supraespinoso, punteada en estas líneas verdes para que puedan identificarla con mayor claridad y en escala de grises. Otros dos desgarros, uno de base ancha, de forma triangular, ya muy crónica del subescapular, y otra del supraespinosa, también ya de largo tiempo de evolución, también de superficie articular, tanto en el eje largo como en el eje corto. Otro desgarro que tiene dos signos indirectos interesantes que los vamos a encontrar con cierta frecuencia en los desgarros de espesor total como en este tendón. Recuerden que el desgarro de espesor total rompe el espesor del tendón. Aquí vemos un muñón y otro muñón, y este desgarro va de la superficie bursal a la superficie articular, y tenemos el signo de superficie articular. Cuando este signo lo encontramos es muy específico para determinar que existe desgarro intratendinoso, y otro de los signos secundarios son las bursas que se llenan, en este caso de la bursa subacromio subdeltoidea. Otros ejemplos de desgarro incompleto de espesor total, vean nuevamente cómo abarca este desgarro desde la superficie bursal a la superficie articular, y en esta otra fotografía a la derecha de su pantalla no es de este paciente, lo encontré en un artículo, pero me gustó porque denota cómo hay pérdida de la trabécula ósea, hay un desgarre del tendón, este se retrae, y básicamente esta imagen que encontré en un artículo es muy parecida a la de este paciente que vi en mi consulta. Y así es como podemos entender cómo se hacen estos desgarros. Otro desgarro incompleto de espesor total, vean ustedes cómo va el desgarro de la superficie bursal a la superficie articular. Aquí solamente medí el ancho, no medí su eje más largo. Y en este otro caso, inclusive ya vemos ahí erosiones de la superficie articular con microcalcificaciones como un mecanismo de reparación, y en la zona punteada el desgarro de espesor total. Perdón. La ausencia del tendón es el signo más específico, tiene una especificidad del 100% para denotar el desgarro del tendón. Simplemente no hay tendón, está ausente, y vemos la cabeza denudada. Algunos otros ejemplos, aquí en este vemos parte del signo de superficie de cartílago articular, y básicamente en esta otra fotografía no hay tendón, cabezas denudadas. Hablemos ahora acerca de las tendinopatías calcificadas. Stephanie Bianchi y Martinoli las clasifican en tres tipos. El tipo 1, focos hiperecoicos con sombra acústica bien definida. Tipo 2, focos hiperecoicos con leve sombra acústica. Y tipo 3, casi isoecoico con el tendón sin sombra acústica. Y Confianza es otro autor que ha clasificado las tendinopatías calcificadas, y sin temor a equivocarme, creo que es la más usada actualmente. El tipo 1 la define como depósito calcificado duro e hiperecoico con una sombra acústica bien definida, como lo es en estos casos que les estoy presentando. El tipo 2, depósitos calcificados blandos, hiperecoicos casi isoecoicos con el tendón sin sombra acústica. Y el tipo 3, un depósito calcificado fluídico, hipoecoicos o anecoicos sin sombra acústica. Aquí tienen referencias bibliográficas para que puedan estudiarlas. Y aquí les dejo otra. Muy bien, hablemos sobre los signos asociados a la ruptura del manguito rotador. Hay aumento de líquido en la vaina del bíceps y o bursa subacromio subdeltoidea. Ya vimos algunos ejemplos en las diapositivas anteriores, vamos a poner otros nuevos. Ahí les dejo la referencia bibliográfica, aunque son viejitas, siguen siendo vigentes. Derrame glenumeral y o de la articulación acromioclavicular, ya vimos algunos ejemplos, vamos a ver otros. Irregularidades corticales del troquíter en el húmero, y el signo de interfase del cartílago articular.
Veamos, en esta diapositiva hay líquido en la vaina del bíceps, tanto en el eje corto como en el eje largo. Podemos ver en el eje largo muy bien líquido sobre la cara anterior y la cara posterior del tendón del bíceps. Es otro caso en donde podemos identificar distensión de la bursa subacromio-subdeltoidea. Otro caso más donde podemos observar con claridad líquido alrededor del tendón del bíceps con un puntito por ahí de Doppler, y en el corte longitudinal muy bien observada este líquido de alto contenido celular. En el derrame glenohumeral, recordar que el labrum posterior esboza a no más de 3 milímetros con el receso humeral, glenohumeral, y esto lo vemos en la exploración dinámica, y es muy importante que hagamos estas mediciones porque si supera los 3 milímetros, entonces estamos hablando ya de un derrame. Los derrames de la articulación acromioclavicular, les pongo que este es un ejemplo exagerado del paciente que ya les había comentado en las diapositivas anteriores. Vean ustedes cómo el derrame llega hacia las regiones del músculo pectoral, y bueno, este es un caso muy exagerado. Normalmente no vemos así los derrames de la articulación acromioclavicular, pero pues se los muestro porque pues me pareció interesante, además un caso que no he vuelto a ver. El signo de interfase del cartílago articular, pues es el signo de la interfaz del cartílago articular, es una línea hiperecoica, curvilínea, que discurre paralela al cartílago articular, y es así como lo vamos a ver por ecografía. Es un signo muy específico para la rotura del manguito rotador. Otro signo que me parece también muy interesante es el signo de la convexidad superior, cuando ya no tenemos tendón por un desgarro completo, en este caso que les estoy presentando del supraespinoso, tiende a herniarse el músculo deltoides porque ya no hay tendón que sostenga esta zona, así que el músculo deltoides se hernía sobre el área donde había un tendón, y aquí tenemos un ejemplo muy bien presentado. Las erosiones corticales es un signo indirecto también de rotura del manguito de los rotadores, con una sensibilidad del 86%, pero con baja especificidad. No siempre donde encontramos una erosión en la cabeza humeral vamos a encontrar un desgarro, pero sí, con mucha frecuencia podemos observar ambos. Quisiera terminar la plática diciéndoles que la ecografía musculoesquelética hoy por hoy ha superado a la exploración clínica, eso no hay duda. Pero sí requerimos tener una técnica sistematizada para poder identificar todas las estructuras anatómicas de forma adecuada y minimizar el error. Desde luego, una vez que tenemos localizada la zona de interés a estudio, pues debemos también encontrar los signos ecográficos de alteración morfológica. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente charla.